Bueno, recordamos la temperatura en la zona. 17 grados, 98% el nivel de humedad. Bueno, vamos a hacer una nota retro porque vamos a hablar de temas que uno recuerda que se hablaron durante varios años atrás, incluso yo era muy chico. Creo que mi interlocutor más o menos lo mismo, somos contemporáneos. Vamos a hablar del congelamiento de precios, ¿no? Al mismo tiempo que yo escuché decir al nuevo secretario de Gobierno de la Nación, el señor Ferletti, de que el plan Helbar había sido un plan exitoso, y todos recordamos, más o menos por haberlo vivido, haberlo estudiado, que desembocó en el Rodrigazo, nada menos, ¿no? Así que vamos en busca de una nota retro, la vamos a tener con el economista Agustín Echevarne. ¿Qué tal, Echevarne? Buena mañana, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un placer. Bueno, ¿no le parece que estamos hablando de cosas en blanco y negro cuando hablamos de congelamiento de precios? Sí, totalmente. Esta semana fue una semana de varias cosas retro, ¿no? También cuando el ministro de Economía dice que no va a haber un salto evaluatorio y por supuesto la lectura de los empresarios es salir corriendo a comprar dólares, porque y lo mismo con el control de precios. El control de precios no funcionaron jamás. Decí muy bien el tema de Helbar, porque en aquel momento, igual hay una diferencia muy importante, pero muy grave para la situación actual, porque cuando en el 73 Lanús se convoca para que vuelva Perón y se hacen las elecciones y gana Cámpora, la pobreza era el 3%. Después vinieron 2 años tremendos con esos planes que funcionaron muy mal y desembocaron en una crisis hiperinflacionaria en aquel momento. Fue la primera hiperinflación en Argentina, o cuasi hiperinflación, con salto enorme de inflación después del congelamiento de precios, cuando estalla con Celestino Rodrigo, y por eso se llama el Rodrigazo. El desbarajuste fue completo, pero partíamos de una situación social completamente distinta. Hoy tenemos más de 40% de pobreza, pero además las personas que están arriba de la situación de pobreza la están pasando muy mal y vienen recortando sus gastos desde hace varios años. Entonces, pensar que ahora vamos a entrar en algo parecido a eso es muy preocupante. Y cuando miramos el control de precios en sí, hay un libro que habla de los 4.000 años de controles de precios y muestra cómo jamás funcionaron. Desde el Código de Hammurabi hasta acá se aplicaron un montón de ocasiones con penas gravísimas, en algunos casos hasta cortar las cabezas a los que aumentaban los precios. Pero ¿qué pasa si vos le cortás las cabezas a los panaderos por aumentar el precio del pan? Lo que va a ocurrir es que vas a tener menos oferta de pan y por lo tanto van a subir más los precios. Y de hecho, las investigaciones que uno puede hacer con respecto a los precios congelados, la conclusión que sacás es que son los que más suben. Y es simple entender por qué son los que más suben. Cuando vos pones un precio por debajo, porque lo querés controlar por debajo o sea, lo que hacen ellos es el plan platita, ¿no? Imprimen billetes por todos lados, dan aumentos de sueldo, por ejemplo, en Zamora 57% de aumento de sueldos y 90.000 pesos de regalo preelectoral a todos los empleados estatales. Y claro, ¿quién paga eso? Lo paga el sector privado. ¿Y cómo lo paga? Con inflación. Porque el dinero que reciben el resto de los trabajadores obviamente cada vez vale menos. Entonces vas al supermercado y tenés el salto inflacionario. Y cuando vos querés frenar eso, no lo lográs, porque si vos pones un precio por debajo del mercado, por ejemplo una carne, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se reduce el stock ganadero y después vas a tener una presión mucho más alta para subir el precio de la carne para restablecer el stock de ganado. Eso ha ocurrido en el primer gobierno kirchnerista, lo hemos visto, y ha pasado en aquella época, en la época de Helbar, que yo me recuerdo. Bien. Que yo era muy chico, y te cuento una anécdota. Obviamente cuando vos pones un precio que es más abajo de lo normal, al que está produciendo le estás dando una señal para producir menos, y al que está demandando le estás dando una señal para demandar más, y por eso se produce escasez. Nosotros éramos 9 hermanos, entonces para ir a comprar azúcar te daban un azúcar por familia, entonces teníamos que ir a varios para poder comprar azúcar. Si uno solo no alcanzaba.
Ahora, este acuerdo va hasta el 7 de enero próximo, ¿no? ¿Cuántos días cree que van a pasar para que comiencen a desaparecer los stocks? Bueno, generalmente lo que ocurre son varias cosas. Cuando se los congela, depende también del precio inicial, porque muchas veces cuando entras al congelamiento se negocia para tratar de hacer un aumento inicial o lo que sea. Sí, se hace un colchón previo, los empresarios se juntan con el gobierno, hacen un colchón previo. Y luego tenés un tema de que empieza a reducirse la calidad de los productos. Si fijas el precio, te bajo la calidad. O el paquete de galletitas resulta que tiene menor cantidad de gramos. Y así van apareciendo una cantidad de defectos hasta que empiezan a desaparecer los productos. Pero yo, en mi Instagram, que me escriben chicos de todo el país y demás, ya me están mostrando que hay desabastecimiento y que están incluso racionamiento, ¿no? Que vas y te dicen, bueno, puede llevarse hasta un aceite por familia. O sea que ya empieza a aparecer ese tipo de carteles, de manera tal que no hay que esperar mucho. Y el problema después está en el rodigazo, en cuando querés sincerar la economía, que son las palabras que se usaban antes y que se van a volver a usar, para poner los precios que son los que tienen que tener de oferta y demanda en el mercado. Cuando sincerás, tenés un salto inflacionario, y eso es muy probable que ocurra el año que viene. Bueno, ahora cuando le quitemos el pie, ¿no?, a todos los precios que están pisados y cada vez con más fuerza porque hacen cada vez más presión por la inflación, ¿qué nos depara? Por ejemplo, el 8 de enero. Y bueno, ahí, digamos, Argentina el año que viene, yo no diría el 8 de enero, pero en algún momento nosotros tenemos un banco central que tiene una espiral de deuda, que va a ser una deuda que no va a poder pagar el Banco Central a menos que sea con una gran devaluación. Entonces vas a tener una emisión mayor, que puede ser incluso descontrolada, y del otro lado, la gente que tiene mucha gimnasia en Argentina empieza a huir del dinero. Y cuando empieza el proceso de huida del dinero, entonces el salto inflacionario tiene otro componente de salto, que es la caída de la demanda de dinero. Es como cualquier producto. Tenés oferta y demanda. La oferta de pesos crece enormemente y la demanda empieza a caer. Si vos tenés un producto que tenés una oferta enorme y la demanda cae, el precio de ese producto se cae. Pero lo que se cae es el precio de los pesos. Bien. Los pesos no valen nada. Y cuando los pesos no valen nada, vas al supermercado y no te valen nada. Y por eso antes comprabas con 100 pesos un changuito, y ahora con 100 pesos no compras ni un chocolate, y ni siquiera con 1.000 pesos llenás el changuito. O sea, 10 veces más y no llenás el changuito. Y bueno, el año que viene se tiene que dar cada vez más pesos para comprar el mismo changuito. Por último, se avecina una gran tormenta financiera y económica, ¿no? Creo que sí, y también va a ser una crisis económica y social, porque de nuevo, el problema es que partimos de 40% de pobreza, y también va a ser política. Ya hoy ya tenemos peronistas que empiezan a pedir el adelantamiento de las elecciones, dentro del propio peronismo. Y ahí hay un tema, pues hay que tener mucho cuidado, qué es lo que va a pasar, porque están pidiendo también la Asamblea Legislativa. Es decir, ellos ya ven que se viene un problema. Estoy hablando, en este caso, de Guillermo Moreno, pero va a haber otros que van a empezar a ocurrir. Esto todavía no empezó el Rodrigazo y ya están pidiendo adelantar las elecciones y cambiar a la gente. Y ahí tenés un problema, porque si la primera minoría termina siendo las de Juntos por el Cambio, en la sucesión presidencial puede caerle a alguien de Juntos por el Cambio que termine siendo presidente antes del 2023, lo cual sería grave y peligroso, porque yo creo que es preferible que traten de componer las cosas el peronismo y llegar hasta el final del mandato. Bueno, uno está haciendo naturalmente futurología, ¿no? A veces no es lo más adecuado, pero de todas maneras, ¿qué le dice su...? Riesgos, no hago futurología. Estamos de acuerdo, no lo digo por usted, pero digo, dentro de esta futurología que estamos trazando en este momento, que es muy probable que termine así, en su bolillero, ¿por qué dice que el gobierno puede caer en manos de Juntos por el Cambio si hay una asamblea legislativa? Bueno, porque en la asamblea legislativa hay que ver quién es el jefe de diputados, y si la primera minoría es una de las cosas que se está comentando es que
Juntos por el Cambio puede pedir liderar la Cámara de Diputados. Entonces, en algún punto podría llegar hasta allí. Yo no recomendaría a los de Juntos por el Cambio que pidan ahora la presidencia, porque va a ser muy complicado. Sí creo que sería interesante que la clase política algún día se ponga los pantalones largos y haga las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Que es un programa de reformas estructurales muy profundo. Correcto. Pero acá no hay parches. Qué dato interesante que no nos hace ver, ¿no? ¿Usted cree entonces, ya para finalizar ahora, que la señora Vidal está pidiendo de antemano la presidencia de diputados por algo? No, yo no lo sé, no quiero abrir esa especulación. Simplemente lo que digo es, la situación es complicada, pueden pasar cosas en Argentina como han pasado muchas veces, no es una cosa, no sería algo extraordinarísimo, porque realmente ha pasado muchas veces. Muchos gobiernos se terminaron antes cuando tenés este tipo de situaciones. No es lo bueno. Lo bueno es que se pongan los pantalones y los propios que están gobernando acepten que hay que hacer reformas estructurales. Y no pretender que la oposición haga las reformas estructurales y desde la calle criticarlos y tratar de hacer manifestaciones y tirar piedras. No, ellos mismos tienen que ser los que hagan las reformas estructurales, porque Argentina es inviable tal cual está hoy. Muy bien. Estamos escuchando... Y te cierro con una cosita. Lo que sí, si ellos hacen las reformas estructurales, o sea, si el peronismo acepta que hay que hacer las reformas estructurales, la oposición va a apoyar. Y ese sería el milagro argentino. Estamos escuchando a Agustín Echevarne. Echevarne, que siga usted muy bien, muy gentil como siempre. Buena jornada. Muchas gracias, un gran abrazo.